su servidor, el doctor Gustavo Cepeda, diciéndoles que con gusto los recibo en este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de el estado ideal de rendimiento. El estado ideal de rendimiento nos permite a nosotros capacitarnos, ser unos excelentes seres humanos, pero también unos excelentes deportistas. Tal cual, este tema me lo han solicitado a través de los comentarios de Facebook, que es la página de Facebook Manuel Gustavo Cepeda Gómez, a través del correo electrónico gustavocepedag@hotmail.com o en mi bitácora Psicología y Fútbol, bitácora de Gustavo Cepeda. Les recuerdo que también muy pronto vamos a estar en contacto por medio del Instituto Gustavo Cepeda Educación a Distancia. Este tema lo traté hace tiempo con un excelente futbolista, el ruso Samo Hindley, mejor persona todavía. Quiero decirles que es una excelente persona. Bueno, pues vamos a comentar lo siguiente. El estado ideal de rendimiento en la vida y en el fútbol es fundamental. Hay personas de excelencia y hay personas comunes, o que se piensan comunes. Quiero decirles que el estado ideal de rendimiento se investigó por Ravizza en 1977 y encontró algo muy interesante, que el 80% de los atletas de alto rendimiento reportaban las siguientes características que vamos a describir con respecto a sus mejores momentos de ejecución. Bien, dichas actividades o dichas circunstancias que encontró Ravizza en 1977 era una pérdida del miedo. ¿Qué quiere decir esto con pérdida del miedo? Pues efectivamente no existe el temor al fracaso. En los momentos de mayor exigencia se presentaban y realizaban las cosas sin miedo al fracaso. Otro punto importante, no pensaban en la ejecución, es decir, la ejecución la hacían en automático. Lógico, al no tener miedo a el fracaso, llegaban y realizaban las cosas, tal como dice aquella frase de César Augusto, en donde solamente llegué, vi y vencí. Pues precisamente esto, no pensaban en la ejecución, solamente lo ejecutaban. Otro punto importante que descubrió Ravizza en 1977 es que se absorbían en la actividad. No existían distracciones ni por el árbitro, ni por el juez, ni que me fallé, ni que nada, absolutamente estaban inmersos en la ejecución. Al estar inmerso en la ejecución, la concentración pues fue bastante importante para ello. Por eso automáticamente surge la concentración, es decir, el foco atencional es muy selectivo, y al estar concentrado, sin esfuerzo y sin miedo, pues viene precisamente la ejecución sin esfuerzo. ¿Qué es esto? Que hace fácil aquello que parece difícil. Recordemos algunas frases de los analistas deportivos en donde lo difícil lo hacen fácil, pues es precisamente porque están bajo estas condiciones del estado ideal de rendimiento, y al hacerlo sin esfuerzo, pues lógico, tengo una sensación de poder. Esta sensación de poder es de un control absoluto de las circunstancias, lo que decía Franz Beckenbauer de aquel que domina las circunstancias de primera vez, pues tiene mayores posibilidades de ganar. Pues sí, precisamente por eso, porque ha tenido una pérdida de miedo, ejecuta perfectamente las acciones, está concentrado, hace una ejecución sin esfuerzo y hay una sensación de poder. Y al estar en una sensación de poder, pues el tiempo no me importa. Hago esas mismas ejecuciones desde el minuto 1 o desde el minuto 90 o desde el momento en que inicio mis labores cotidianas hasta el momento en que me voy a dormir. E inclusive el descansar lo hago disfrutándolo. El tiempo se me va. A los grandes genios en la ciencia, si se recuerda la imagen de aquel científico, es que las ideas o el tiempo se le van.
precisamente porque está tan absorbido por las ejecuciones y por ese sentimiento de conocimiento que el poder se le va. Es decir, no tiene una distracción que le haga perder el tiempo. Y otro punto importante, es una experiencia única temporal. ¿Qué quiere decir con esto? Experiencia única temporal, pues que fluye de manera espontánea, pero además de ser espontáneo, se da cuenta que lo que realiza no tiene una repetición en la historia, o sea, es único. Los acontecimientos que está viviendo en la competencia o en su vida cotidiana no se van a volver a repetir. Por eso son extraordinarios los atletas, por eso tienen una gran sensación de poder, una gran sensación de ejecución. Y estos dos grandes atletas, tanto en el fútbol como en el aspecto boxístico, Cassius Clay, mejor llamado como Mohamed Ali, y Edson Arantes do Nascimento Pelé, comprobaron estas situaciones que halló Ravizza en 1977. Vamos a ver algo interesante. Oller, que es psicólogo también norteamericano, en 1984 realizó una investigación por Ravizza para ver si encontraba las mismas circunstancias con atletas de alto rendimiento, con diferentes atletas de alto rendimiento, ¿sí? Aquel estudio se realizó en 1977 y este se realizó en 1984. Y quiero mencionarles que Ravizza y Oller encontraron que las mismas circunstancias en los momentos de mayor exigencia fueron las mismas. Es decir, esas circunstancias de encontrarse actuando automáticamente, ejerciendo control completo, y el tiempo parecía volverse lento, pues los encontró, y además de que no estaban apresurados y actuaron con gran intensidad, en total concentración y entusiasmo, de modo que la ejecución era verdaderamente un juego placentero. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables mentales de 1977 en atletas de alto rendimiento y las variables mentales del estado ideal de rendimiento en 1984 no cambiaron, aunque eran diferentes atletas. No cambió la mentalidad del estado ideal de rendimiento. Su servidor, en el año del 2010 hizo un estudio para corroborar los hallazgos en el fútbol y encontré lo siguiente: los atletas o futbolistas de alto rendimiento se encontraban al momento de hacer su ejecución y de entrenar relajados mentalmente. ¿Qué quiere decir esto de relajación mental? Pues efectivamente la exigencia no la tomaban como exigencia, sino que había una sensación interior de tranquilidad, y esto aumentaba el grado de concentración, pero además se encontraban relajados físicamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pechos fríos? No, señores, no estaban pechos fríos. Quiere decir que los músculos funcionaban de una manera fluida y armoniosa, lógico, porque estaba en comunicación con la mente, una mente relajada, una mente que les ayudaba a pensar qué podían realizar en los momentos de ejecución. Pero también encontré que es de estar ejecutando perfectamente, mentalmente y además físicamente, pues se encontraban pensando de una manera positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que había sentimientos de optimismo y seguros de la capacidad de mantener estos sentimientos en los momentos de mayor reto. Es decir, les gustaban los retos. Es decir, en los momentos de difícil actuación aparecían los que estaban relajados mentalmente y relajados físicamente, con sentimientos de positivismo. Pero además
Estaban centrados en el presente, no les importaba el tiempo, no les importaba si había una penal en el minuto 87 o había una penal en el minuto 1 en contra o a favor. Simplemente estaban concentrados en armonía con el presente. Por lo tanto, su rendimiento era constante, no variaba de las emociones ni de las circunstancias. Estaban cargados con energía, con una sensación de diversión y además con una conciencia extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Con una visualización de anticipación, porque todo estaba bajo control, pero además con un efecto cápsula. No les importaba lo que realizaran antes o después de las ejecuciones, ni mucho menos la opinión del público o del árbitro. ¿Qué quiere decir esto? Que se encontraron deportistas, psicológicamente hablando, de mayor éxito, que afrontaban adecuadamente los errores en la competencia y eran capaces de mantener el control y soportar la ansiedad, teniendo mayor autoconfianza y autoconstrucciones positivas. ¿Qué quiere decir esto de autoconstrucciones positivas? Los pensamientos que se autodirigían eran de construcción, es decir, de positivismo, de ánimo. Y en estos momentos me he encontrado con entrenadores que son especialistas en deconstrucción de atletas. Por lo tanto, la mentalidad del estado ideal de rendimiento pues se dificulta gracias a que los mismos entrenadores dificultan la construcción de pensamientos positivos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los mejores niveles de ejecución deportiva están relacionados con altos niveles de autoestima. Altos niveles de autoestima. Es decir, los altos niveles de autoestima facilitan el enfrentar los retos deportivos y los retos de vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros como entrenadores, como preparadores mentales, como jefes de familia, lo primero que debemos de construir en los entrenamientos o en casa son los altos niveles de autoestima, no los altos niveles de egoísmo, que es muy diferente. Los altos niveles de autoestima los encontramos precisamente en los aspectos que forman el clima ideal de rendimiento, que son, como resumen, relajados físicamente, mentalmente calmados, con una baja ansiedad, energizados. ¿Qué quiere decir energizados? Con alta energía positiva, optimistas, con gozo de hacer las cosas. Y lógico, si hacemos las cosas con gozo, pues las vamos a hacer sin esfuerzo, de manera automática, y además de que estamos alertas, es decir, podemos visualizar acontecimientos a futuro. Y esto de visualizarnos nos va a mantener mentalmente calmos, seguros y con una sensación de autocontrol. Si nosotros hacemos esto, vamos a hacer que la excelencia deportiva sea resultado de una óptima conjunción de ingredientes entre el aspecto técnico-táctico como el mental. Y si nosotros hacemos esto en el fútbol, pues estamos siendo promotores de verdaderos jugadores que puedan llegar a ser reconocidos a nivel mundial. ¿Correcto? Pues esto es el estado ideal de rendimiento. Espero sus comentarios, espero que lo apliquen a su vida, mencionándoles que estamos en contacto con todos ustedes. Su amigo, el doctor Manuel Gustavo Cepeda Gómez. Espero sus comentarios, un fuerte abrazo y que estén muy bien.